estables. En definitiva, este sistema previsional no fue diseñado para asegurar pensiones dignas, como se nos dijo en un momento, sino que consiste en la entrega de enormes capitales a los grandes grupos económicos, por medio del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cuál es la solución a esta estafa? El actual gobierno propone como solución una AFP estatal, planteando que tendría un sentido público y se preocuparía de dar buenas pensiones sin la intención de lucrar. Pero de todas formas se tendría que regir por la misma lógica de las otras AFP. Cada trabajador tiene que ahorrar por sí solo para su pensión, y esa plata se la seguirían prestando a los mismos, sin asegurar que las pensiones vayan a mejorar. Nosotros, en cambio, proponemos un sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores, el Estado y los empleadores tengan que aportar a las jubilaciones. Este es el sistema que funciona en casi todo el mundo, con buenos resultados. Solo en Chile y unos pocos países existen la AFP, que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro. Sí, amigas, recuérdense ustedes que aquí Radio Revolución les está trayendo todos los detalles que tienen mucho que ver con esto, como alguien lo llamaba, el negocio del siglo para los dueños de las AFP y la pesadilla más grande para los trabajadores que tienen que estar cotizando por cada cheque que se les da, teniendo a cambio, cuando ellos se retiren, una insignificante cantidad de dinero que sobrepasa los límites de la indignidad. Vamos a compartir con ustedes acá este debate en donde pueden también sacar algunas conclusiones, amigos y amigas. Recuérdense que las pensiones van a tener que ver con que usted tenga un futuro digno o indigno, con que usted tenga un futuro saludable o enfermo, con que usted en general quizás tenga un futuro. Imagínese la gran importancia. Pongámosle atención a algunos detalles que vamos a presentarles precisamente en estos momentos, porque la resistencia está consideramos nosotros que ha habido bastante desinformación alrededor de este tema, y hoy hay que aclarar muchas cosas sobre este gran negocio que lleva esas grandes siglas bienvenidos a Continentes, el programa de radio de Hispan TV. Soy Alejandro Kirk en Santiago de Chile. Hoy discutiremos el sistema privado de pensiones de Chile de las administradoras de fondos de pensión o AFP. Dos marchas multitudinarias en menos de un mes coparon las calles de todo Chile y sorprendieron a las castas de poder. Millones de chilenos demandan la nacionalización del sistema de pensiones privatizado en dictadura y mantenido durante un cuarto de siglo por los gobiernos civiles. No más AFP, no más administradoras de fondos de pensión es la consigna. Fin al sistema de extracción forzada de ahorros de los trabajadores para financiar especulaciones, grandes corporaciones y el sistema usurero de créditos bancarios. Que los 170.000 millones de dólares acumulados hasta ahora se inviertan en pensiones y no en flujos de capital gratuito. Por muchos años, el movimiento de pensiones dignas no pasó de ser un grupo testimonial en medio de la indiferencia general. Todo eso terminó. Hoy son millones.
El debate que de improviso se tomó la agenda demostró ser una lucha transversal por mejorar las pensiones y de paso develó en toda su magnitud la molestia popular contra el modelo neoliberal chileno. En Continentes analizamos esta demanda que tiene en alerta a la élite política y económica. Las AFP o administradoras de fondos de pensión son la frase de moda en Chile en este minuto. En el estudio de Hispan TV en Santiago de Chile tenemos a Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Negocios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria y uno de los voceros de la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP. Gracias, Luis, por tu participación. Hay en Chile 6 administradoras de fondos de pensión. 3 de ellas son dirigidas o controladas por capitales internacionales. Pero expliquemos qué son las AFP. Explíquenos, por favor, Cecilia, ¿qué este sistema, qué representa? Bueno, cuando se inició este sistema se determinó que la mejor forma de entregar pensiones, no la única, o sea, uno de los pilares tenía que ser el ahorro de las personas, porque los sistemas de reparto, dado el problema demográfico, iban a empezar a colapsar en el mundo y eso de hecho es lo que estamos observando. Entonces se creó como un pilar para las personas que tuvieran capacidad de ahorro, que su pensión se constituyera con ahorro. Y alguien tenía que administrar estos ahorros. Y ahí uno podía imaginar diversas situaciones. Podían ser bancos, podían ser empresas del Estado, podían ser asociaciones de fondos mutuos. Y se pensó en ese minuto que por el resguardo de los ahorros lo mejor era crear entidades de giro único cuya única función fuera rentabilizar estos ahorros en un contexto de riesgo moderado. Esa fue la razón. Y estas entidades son las que administran los ahorros. Ellas no tocan un peso del ahorro para sí mismas, sus utilidades vienen no de los ahorros, y van con el objetivo de estos recursos de los trabajadores invertirlo, y la verdad que en eso lo han hecho razonablemente bien. Las rentabilidades históricas son muy altas y en ese trabajo lo han hecho bien. Nunca se ha perdido un peso de ninguna administradora. ¿Y por qué se pensó que era mejor la competencia? Porque eso permitía que los trabajadores escogieran la que les parecía que hacía mejor el trabajo. Mesina, ¿es realmente ese el propósito y la naturaleza de las AFP? Bueno, las AFP nacieron con una cantidad impresionante de argumentos. Se dijo que era para superar el sistema colapsado que existía antes del 81, donde existían aproximadamente 32 cajas. Se dijo que estaban todas las cajas quebradas, lo que no es cierto, no es efectivo, porque habían cajas que tenían un superávit gigantesco, la caja de la Contraloría, la caja del Banco Central, la caja bancaria, eran cajas con un tremendo superávit. Había efectivamente mucha discriminación. Por ejemplo, el seguro obrero en nuestro país tenía pensiones muy bajas y los trabajadores jubilaban a los 65 años de edad. Habían discriminaciones aberrantes porque habían trabajadores que se pensionaban con 35 años de servicio o 30 años de 55 años de edad, como era la EMPAR. Pero hay que decirlo también que las cajas fueron exitosas en muchas prestaciones. Ahora, había que corregir las discriminaciones, por supuesto, y se corrigieron con un famoso decreto que no sé si vale la pena, pero el 2448, que estableció una única edad para jubilar a los hombres y a las mujeres, estableciendo 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres. Eso se había corregido. No había necesidad de echar mano a todos los recursos, porque hay que también decirlo, las AFP nacieron con ciertas hipótesis. Una de ellas, supuestos sobre los cuales se constituyó la propaganda para cambiar. Se dijo que las pensiones iban a ser cercanas a un 70% de tasa de reemplazo, es decir, la cantidad que sacan los trabajadores respecto a lo que sacan en la vida activa. Hoy día eso se ha confirmado después de 35 años que es totalmente falso esa hipótesis, porque la gente está sacando menos del 30%. Se dijo que el Estado, que el erario nacional no iba a tener que disponer de recursos públicos para financiar pensiones. También se derrumba porque más del 62% de las pensiones hoy día se pagan con cargo al erario nacional. Las características del mercado laboral de nuestro país son altamente precarias. Lo que ha dicho exministras de Estado, expresidentes de la Asociación de Bancos y de la Asociación de AFP, dicen: las pensiones son bajas porque las características del empleo hacen que la gente tenga poca densidad. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene pocas cotizaciones. ¿Por qué tiene pocas cotizaciones? Porque hay subcontratos, porque la gente no tiene estabilidad en el empleo. Es decir, no se previeron, cuando se diseñó este modelo, de que Chile tenía un mercado peculiar,
que no hay estabilidad de por vida, que los sueldos son muy bajos en Chile, que no hay negociación colectiva, por lo tanto hay una distribución regresiva del ingreso, etcétera, etcétera. ¿Puedo hacer algunas precisiones al...? Sí, claro, sí, adelante. Sí, efectivamente, y yo concuerdo con Luis que la realidad de las pensiones tiene que ver con la realidad del mercado laboral. Ahora, eso opera bajo cualquier esquema, ya sea de capitalización o sea de reparto. Y de hecho, en el antiguo esquema de reparto, por ejemplo, para tener derecho a pensión había que tener 15 años de cotizaciones. O sea, si efectivamente tuviéramos a la gran masa de trabajadores hoy día en Chile bajo el antiguo sistema de reparto, que se le hubieran hecho correcciones muy necesarias, tendríamos a más de la mitad de los trabajadores no con 100.000 pesos, sino que los tendríamos directamente con 0 pesos, porque siempre y bajo cualquier esquema el tema de las pensiones va a ser un reflejo de la realidad laboral, y en países en que existe este problema de precariedad laboral que se da en toda América Latina y de hecho en grado muy superior al de Chile, es necesario que exista, y que en Chile existe, y se puede pensar en profundizarlo, el pilar solidario para la gente que no tiene empleo formal, que todavía es mucha, para la gente que tiene estas lagunas y para una serie de realidades. Ahora, respecto a las cifras promedio de pensión de este sistema, hay varios temas que hay que analizar respecto a cómo se calculan esos promedios, porque por ejemplo en esto de las 300.000 personas que tienen pensiones bajo 150.000 pesos, hay ahí alrededor de 100.000 mujeres que cotizaron un solo mes en su vida para cobrar el bono por hijo. Para las que son del 60% más pobres, eso les da acceso a tener la pensión básica, y por lo tanto que es alrededor de un poco más de 80.000 pesos en el fondo. Esas están dentro del promedio porque son jubiladas del sistema de pensiones, porque cotizaron un mes, y este sistema da derecho a pensión a cualquier persona que cotizó alguna vez en su vida. Entonces, hay promedios que están distorsionados por esa realidad, y sería súper interesante para esta discusión de pensiones que tuviéramos mejores datos, y es un tema en que yo creo que la superintendencia está en deuda, que realmente se pudiera ver cuál es la realidad de las tasas de reemplazo y cuál es la realidad de las pensiones de acuerdo a densidad de cotizaciones y de acuerdo a salario. Ocurre también un problema que se da mucho en Chile, que es que la gente cotiza por menos de lo que gana. Esto incluso para los que están en el tope imponible, y también para la gente de muy bajos ingresos que a veces llega a acuerdo con su empleador: cotíceme por el mínimo. Si le cotizaron por el mínimo, y supongamos la situación de las personas de casa particular, las trabajadoras de casa particular, que incluso tenían hace un tiempo atrás sueldos mínimos inferiores a lo que había para el resto de los trabajadores, en el minuto de jubilar sus ahorros están constituidos con una realidad salarial que no tiene nada que ver, afortunadamente, con la realidad que tienen hoy día. Pero ven entonces que tienen pensiones que se formaron con sueldos de 150.000 pesos, cuando hoy día hay trabajadoras de casa particular que están ganando 2 veces el sueldo mínimo. Entonces hay una serie de situaciones que es bueno ahí tener clara para efectivamente, reconociendo que hay un problema con las pensiones, buscar las soluciones técnicamente apropiadas. Y el problema que se ve ahora es que los problemas objetivos que existen, que tienen que ver con la demografía, con estas lagunas, no están siendo enfrentados por las propuestas que está haciendo el gobierno, que la verdad que van un poco por otro lado. El problema que yo quisiera plantear es la naturaleza de las AFP, porque está por un lado el tema de las pensiones, pero por otro lado, como lo ha dicho alguien aquí, las AFP también son la sala de máquinas del sistema económico y social que impera en Chile. Es decir, una de las principales fuentes de inversión de proyectos económicos, de especulación financiera y del sistema bancario. Después de 35 años se demostró que las administradoras de fondos de pensiones han sido ineficientes para generar pensiones. Lo primero, las pensiones son miserables en este país. Entonces, busquemos las causas. ¿Por qué las pensiones son miserables? Porque la gente gana muy poco. ¿Y por qué gana muy poco? Porque los mismos defensores de las AFP, los mismos dueños de las AFP, las mismas corporaciones financieras y económicas que se financian con nuestros ahorros previsionales, son las que se oponen, por ejemplo, a reformas laborales que impliquen corregir la tasa regresiva del ingreso, por ejemplo, que se hace en los países desarrollados a través de la negociación colectiva por rama. Y en Chile, cuando se intenta modificar el ordenamiento jurídico laboral, se pone el grito en el cielo. Entonces, se amenaza a la sociedad chilena con que
va a haber menos inversión, por lo tanto menos empleo, va a aumentar la negociación más dura, etcétera, etcétera. Los mismos argumentos que se esgrimen para generar una suerte de terror en la población. Es decir, no ejerza su derecho porque aquí tiene el fantasma del desempleo. En circunstancias que hoy día la población en su gran mayoría tiene un empleo precario, más del 70% recibe ingresos por debajo de los 400.000 pesos, que es una vergüenza. Pero hay que decir otro dato. Si nos comparamos con Argentina, Uruguay y Brasil, Argentina, Uruguay y Brasil, la pensión promedio nuestra es 2,5 veces más baja que la argentina, casi 3 veces más baja que la uruguaya.